o medicina. Creo que la gente acude a médicos alternativos porque los resultados son asombrosos. Nadie tira un buen dinero por algo malo. Si la gente no recibiera curaciones o alguna clase de alivio para sus dolencias, no seguiría asistiendo. Pero el caso es que la gente sí que recibe ayuda y por eso continúa yendo. Yo esperaba resultados, pero no que fueran tan rápidos ni tan espectaculares. Porque yo pensaba que tardaría al menos un periodo entre 6 meses y un año antes de experimentar alguna mejoría. Pero sin embargo la mejoría me llegó a las pocas semanas y al cabo de pocos meses todos mis problemas habían desaparecido totalmente. Cuando hay algo malo que no podemos solucionar personalmente, acudimos al médico. Y cuando yo acudí al médico y este no pudo encontrarme nada después de hacerme innumerables análisis y después de pasarme 2 años y medio probando con diferentes médicos, entonces me enfadé porque pensaba que en el fondo me habían estado tomando el pelo. Sé que mis médicos simplemente... Yo volví a casa para morir. Y allí ella me dio alguna esperanza y eso me hizo sentirme mucho mejor. Si tengo un accidente de coche, llevadme inmediatamente al hospital más cercano. Pero si tengo una enfermedad, el hospital es el último sitio donde yo quiero estar. La medicina convencional está atravesando una crisis en cierto modo inesperada. En una época en la que nunca había estado tan pujante a la hora de enfrentarse a enfermedades agudas y curables, la gente acude a profesionales de la medicina alternativa o complementaria en un número cada vez más amplio y creciente. Las estimaciones actuales en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña sugieren que un mínimo del 20%, es decir, 1 de cada 5 personas de la población total y un máximo de 1 de cada 3 de nosotros, buscará alguna forma de medicina complementaria en determinado momento. Por lo tanto, este programa trata de un porqué. ¿Por qué la gente se siente insatisfecha de sus médicos convencionales? ¿Y qué es lo que buscan los profesionales de la medicina complementaria o alternativa? Y además, ¿recibe lo que espera? El crecimiento imparable de la medicina alternativa. Uno acaba reflexionando mucho en una sala de espera, y una de las cosas en las que más piensa es, por supuesto, ¿por qué pasa tanto tiempo esperando en una sala de espera? Se escucha con mucha frecuencia lo ocupados que están los médicos convencionales. Pero de hecho, pasan como un cuarto del tiempo con sus pacientes del que pasan los profesionales alternativos. Y eso me ha hecho pensar que quizá estos últimos superen a los médicos convencionales debido a su percepción del tiempo y al apoyo personal que pueden prestar realmente a sus pacientes. Cuénteme su vida. Cuénteme cuál es su problema. Hace unos 6 meses me desperté de noche debido a lo que me pareció un calambre en el brazo. Pero el malestar, el dolor se prolongó algún tiempo y supongo que dejé pasar un par de meses antes de acudir al médico. ¿Entonces sentía un dolor sordo? No me gusta llamarlo dolor. Un malestar sordo. Un malestar sordo, incómodo. George Lewitt es uno de los médicos alternativos más conocidos de Inglaterra. En su consulta de Southampton, mezcla las terapias complementarias con sus dotes médicas ortodoxas y eso produce la satisfacción de un montón de pacientes. Y como me preguntaba por qué, le observé mientras trabajaba. También me gustaría examinar la parte baja de su espalda, porque tengo la fuerte sospecha de que el problema que está teniendo ahí puede estar perfectamente relacionado con el problema que está teniendo en el cuello. Eso es interesante, porque la primera vez que fui al médico no dejé de repetírselo y cuando me hicieron las radiografías insistí en que también me las hicieran en la parte inferior de mi espalda.
Pero me dijeron que ahí no me pasaba nada. Y sin embargo yo lo notaba. Notaba que quizá me pasara algo en este lado. Pero cuando me dijeron eso pensé, bueno, serán imaginaciones mías. No, no lo son. Lo que yo le digo es que si usted siente dolor en la mitad inferior de la espina dorsal, probablemente ese dolor esté relacionado con el problema que tiene usted arriba. Y necesitaremos examinarlos conjuntamente, y no de uno en uno, aisladamente. Celebro que me diga eso. Muy bien. ¿Por qué piensas que la medicina complementaria es tan popular? ¿Y por qué no puedo hacer eso yo a pesar de ser médico general? Los motivos que inducen a la gente a venir a vernos y lo que ve de bueno en nosotros es que comprendemos su problema. Y la palabra comprensión es muy interesante porque creo que muchos de los enfoques médicos complementarios utilizan un lenguaje intuitivo. Mi malestar empeora cuando hace calor significa algo en la medicina tradicional china. Tengo indigestión cuando como determinado alimento significa algo para alguien que se dedica a las alergias alimentarias. En la medicina convencional, esos puntos se pasan frecuentemente por alto. Por consiguiente, el médico no acepta toda la información que el paciente le está dando porque para él carece de importancia. ¿Le duele un poco cuando aprieto fuerte? ¿Le duele como ahí hacia abajo? Sí. ¿Lo ha oído crujir? Sí. Lo he notado. La sensación de entumecimiento será probablemente más profunda cuando meta las agujas. Ahora voy a meterle las agujas en los puntos blandos. Ahí y ahí. Voy a mecerla suavemente y luego le efectuaré una presión hacia abajo y usted sentirá como un pequeño clic. Muy bien. ¿Lo siente? Muy bien, ahora vamos a coger eso porque esa era la dirección en la que el movimiento era bueno y ya está. Dígame qué ha sacado de todo esto y lo que ha hecho por usted. En serio, no puedo creerlo. Es absolutamente maravilloso. Sí, me siento como... Magnífico. ¿Qué tiene que hacer ahora? Nada. Dice que debo esperar unos días para ver cómo me siento. Que si aún me queda algo de dolor, que vuelva dentro de unos días. Pero que es posible que me haya curado en tan solo esta única sesión. Entonces, ¿podría no volver a tener problemas? Sería fantástico. Déjame ser absolutamente franco con esto. He asistido a un par de tus sesiones curativas y los pacientes que has curado son los que yo ni en sueños hubiera podido curar cuando me dedicaba a la medicina general o a la neurología. Y tú los haces cantar, salen de aquí contentos. Tú les hablas, utilizas aquella máquina y luego haces esto y les cambias la dieta y les das eso. Y algo ocurre porque se van de aquí cantando. Y yo sospecho que en buena parte eso es mérito tuyo, porque tú sabes escuchar, inspiras confianza, te comunicas bien, que eso es todo lo que yo intento enseñar a los estudiantes de medicina. Pero tú lo haces con brillantez. Lo que estás diciendo es que yo les causo un gran efecto de placebo a estos pacientes. Estoy diciendo que el médico, tú, es la droga más poderosa de esta habitación. Y todo lo demás te ayuda a concentrarte, a que se produzca entre el paciente y tú esa relación conjunta tan clara. Pero el verdadero, lo que funciona de verdad, está sentado en esa silla. Me estás idealizando demasiado y estás tomando como hecho una simple hipótesis. Y eso es difícil de defender o de argumentar. Veo con toda claridad que el médico es importante y que también lo es el saber comunicar tu interés por la salud del paciente, independientemente de la rama de la medicina a la que te dediques. Quizá los médicos convencionales deberían aprender de los médicos complementarios a hacerlo mejor. Esa es una faceta positiva, pero el asunto va más allá. Creo que con lo que nos enfrentamos también es con unos enfoques diferentes, unas ideas diferentes, y con lo que la medicina complementaria me ha enseñado, en términos de sus diferentes enfoques de la enfermedad, de sus diferentes filosofías, es decir, que en medicina hay que ser multilingüe, hay que tener una serie de modelos de enfermedades que se puedan utilizar para poder seleccionar el modelo que mejor se adapte a los problemas del paciente para trabajar a continuación con ese modelo, en vez de tener como único modelo el de la medicina convencional, rechazando todo cuanto no encaje en él. La falta de atención personal en la medicina convencional es una de las razones de la insatisfacción de los pacientes. Pero hay otras. La gente a veces considera la medicina convencional perjudicial en vez de curativa a través de tratamientos a base de medicamentos que encierran un riesgo de toxicidad. Entre el 10 y el 20% de los ingresos hospitalarios se han achacado a reacciones a medicamentos recetados. Como contraste, la mayoría de los remedios alternativos son inofensivos y derivados de fuentes naturales.
Y en una época donde lo natural es frecuentemente percibido como mejor, esto supone otro atractivo. Una de las terapias alternativas más populares, la homeopatía, utiliza unos preparados que están tan diluidos que son totalmente seguros. Con la homeopatía, en realidad utilizamos los mecanismos curativos insertados en el cuerpo. Y utilizamos los remedios homeopáticos, que son medicinas que se llaman remedios, para estimular los mecanismos del cuerpo y que éste se cure por sí mismo. Con los productos farmacéuticos, tengas lo que tengas, recibes algo que es lo opuesto a tu enfermedad. Si estás deprimido, te dan un antidepresivo. Si tienes ansiedad, te dan un tranquilizante. Y si tienes una infección, te dan un antibiótico. Y en todos los casos, lo que hacen esos medicamentos es cambiar la química del cuerpo. Es decir, que lo reprograman a nivel químico. La diferencia entre ellos y la homeopatía es que con esta utilizamos la idea de curar con productos curativos iguales, en vez de opuestos. Utilizamos una dosis muy pequeña, llamada microdosis, de una sustancia que si se le administrara a una persona sana en grandes dosis, provocaría los mismos síntomas, en vez de síntomas opuestos. Y de hecho, los homeópatas utilizan habitualmente unos remedios homeopáticos que están tan diluidos que la posibilidad de que contengan incluso una molécula de su sustancia original es esencialmente cero. Ahora bien, la parte más creativa del proceso, absolutamente esencial en la homeopatía, es la llamada sucusión. Si no se efectúa esa parte, el proceso no funciona. Y básicamente se trata de un violento proceso de mezcla que llevamos a cabo golpeando el remedio contra un bloque de caucho. Este es, pues, el remedio que le administraremos al paciente. Aquí dentro hay unas 200 dosis del remedio homeopático. Para dar con la medicina correcta, los homeópatas deben explorar los problemas de los pacientes con todos sus pormenores para descubrir qué claves de la enorme gama de remedios homeopáticos se les pueden aplicar. La señora Anne Stewart padece artritis reumática desde hace algunos años. Entonces le empezó hace como 9 años. Me empezó cuando mi hijo pequeño fue al colegio y yo decidí buscar un empleo y una mañana me levanté con los tobillos hinchados y gradualmente, a partir de ahí, me fue subiendo hasta afectarme fuertemente en las manos. Le empezó en los tobillos. ¿Repentinamente, de la noche a la mañana? Yo diría que gradualmente. Durante un periodo de una semana o así. Quizás sí, sí. Muy bien, le empezó en los tobillos. Pero anteriormente yo me dedicaba mucho a bailar, a coser y cosas así, y sufría unos calambres terribles. De modo que usted, en el plazo de 3 semanas, pasó de ser una señora joven de 29 años, sana, activa y en forma, a encontrarse con que se le habían hinchado los tobillos, a sentir dolores, con que también se le habían hinchado las manos, que le dolían, y con unos calambres musculares tremendamente fuertes. Eso es. La mayoría de las veces tratamos a personas con problemas crónicos y por consiguiente debemos examinar la totalidad de las funciones de esa persona. Hipócrates dijo una vez que es más importante conocer a la persona que padece la enfermedad que conocer la enfermedad que padece esa persona. Por lo tanto, podría decirse que nos interesa el terreno en el que crece esa planta concreta. Buscamos lo que está sucediendo dentro del paciente que tiene predisposición a esa enfermedad. Y lo hacemos examinando minuciosamente el funcionamiento de su cuerpo y evaluando sus síntomas. Bien, primero debo preguntarle si tiene mal genio. Sí, lo tengo ahora, desde que tuve a los niños. Desde que tuvo a los niños. ¿Y antes? Yo era muy tranquila y plácida. Es interesante que desde que ha tenido a sus hijos sea capaz de expresar sus sentimientos mucho más fácilmente que quizá antes. Sí, con los chicos puedo, pero si una vecina o alguien quiere iniciar una discusión, entonces yo me alejo enseguida. Nunca... Si examinamos su estatus mental y emocional, también procuramos averiguar cuáles son sus hábitos alimentarios. Si es una mujer, cómo es su periodo menstrual, si una persona tiene algún problema cutáneo. Tenemos en cuenta todo un conjunto de sutiles informaciones sobre las que en una típica entrevista médica se pasaría de puntillas por considerarlas irrelevantes. ¿Es propensa al mal olor de pies? Muchísimo, sí. Es una pregunta difícil de hacer y ha sido muy sincera al contestar así. Algunos pacientes lo niegan. Yo no puedo evitarlo. Entonces, ¿es propensa al mal olor de pies, aunque tenga los pies fríos? Sí. Y luego comienza el verdadero trabajo que consiste en determinar a partir de todos estos datos obtenidos del paciente qué remedio es el más adecuado a sus síntomas.
En homeopatía tenemos un proceso llamado repertorizar que ha estado presente desde el principio. Hoy en día lo hacemos mediante un ordenador, gracias a Dios. Antes tardábamos quizá unas 8 horas o así para repertorizar un caso, pero ahora con el ordenador podemos hacerlo en una media hora. No es fácil hacerlo porque hay muchísimos remedios homeopáticos y analíticamente es un proceso muy complejo. Mucho más complejo que, por ejemplo, decidir qué medicamento utilizar de toda una gama posible para tratar a alguien con una depresión. Pero una vez encontrado ese remedio, una vez que encontramos esa sustancia válida para la totalidad de los síntomas del paciente, entonces trataremos al paciente como un todo, en vez de tratar solamente la nariz goteante o las alergias de esa persona. De modo que supongo que podría decirse que es un proceso curativo de dentro hacia afuera. Otras terapias alternativas han llegado a ser atractivas porque son tradicionales o exóticas, de culturas como la China, cuyos actuales métodos curativos se basan en sistemas que surgieron hace 3000 años. La medicina tradicional china está trayendo ahora muchos pacientes en Occidente, probablemente debido a la creencia de que algo que lleva tanto tiempo utilizándose y aún es utilizado en China por millones de personas debe de ser una buena cosa. En el centro del sistema de la medicina tradicional china se halla la idea de que todas las dolencias son causadas por un desequilibrio de las fuerzas vitales o energías vitales en el interior del individuo. Ahora bien, en el sistema occidental no tenemos ni una sola hipótesis unificadora como esa. Creemos que algunas enfermedades son infecciones, algunas bioquímicas, otras familiares y así sucesivamente. Por lo tanto, es toda una sorpresa que, por ejemplo, a 6 pacientes con neumonía provocada por la misma bacteria, en el sistema occidental les administraran a todos el mismo antibiótico, mientras que en el sistema tradicional chino esos mismos 6 pacientes serían tratados cada uno de forma totalmente diferente, porque los chinos tienen en cuenta no solo la neumonía, sino el desequilibrio subyacente de fuerzas. En San Francisco, Effie Chow es un exponente de la medicina tradicional china en los Estados Unidos. Quise averiguar más sobre las diferencias entre su sistema y el mío. Sí, hay algunas diferencias en nuestra forma de reconocer a una persona. Y una de ellas es que nosotros examinamos la totalidad de la persona, es decir, cuerpo, mente y espíritu, todo junto. Y lo hacemos desde un punto de vista energético, no desde un punto de vista biofísico. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos energética se conoce como chi, que es sinónimo de la fuerza vital esencial que subyace a todas las otras funciones del cuerpo y que influye en las funciones corporales. ¿Puede decirme cómo incorpora el sistema de la medicina tradicional china la inmunología y el concepto de sistema inmunológico? Bueno, encaja muy bien, excepto que nosotros lo expresamos con términos diferentes. Expresamos el sistema inmunológico como parte del equilibrio entre yin y yang. El cuerpo energético, cuando se halla en un estado equilibrado del ser positivo y negativo en las proporciones apropiadas, significa entonces que el sistema inmunológico es fuerte. Pero cuando existe un desequilibrio entre el yin y el yang, entonces el sistema inmunológico está alterado. Quiero demostrarle los conceptos de nuestro modo de trabajar con esto, es decir, utilizando el cuerpo humano para trabajar con el chi. Y a esto se le llama parcialmente Qi Gong. Si se levanta, podré demostrárselo mejor. ¿Puede colocarse ahí mismo? Y ahora levante las manos a la altura de la frente. A la altura de la frente. Sí, y ahora le presionaré hacia abajo para ver lo fuerte que está. Para ver lo fuerte que es el chi en su cuerpo. De acuerdo. Pero usted opóngame toda la resistencia que pueda. Estupendo. Es usted fuerte. Es usted muy amable. Yo diría mejor que usted no es tan fuerte. Ahora voy a utilizar uno de los canales de energía. Y este es el canal del intestino grueso. Tenemos unos 14 canales de energía en el cuerpo. Voy a utilizar uno de ellos y luego voy a recorrer el canal de energía en una sola dirección hasta aquí, que es donde termina. Levante otra vez los brazos del mismo modo. Alargue una mano, que voy a ponerle a prueba otra vez.
Y ya ve que esto ha alterado su energía. Sí, de acuerdo. ¿Lo ha hecho? Necesito pensarlo. No me sentí demasiado bien haciendo eso, pero bueno, de acuerdo. Y ahora voy a recorrerlo en la otra dirección, el mismo canal. Este es el canal del intestino grueso. Levante otra vez los brazos del mismo modo. Eso es. Y vuelva a poner resistencia. Y es usted capaz de resistir mejor. Hay algo aquí. De modo que cuando trabajamos con la energía, estamos actuando un interruptor de la luz que sucesivamente encendemos y apagamos. Como muchas terapias alternativas, la medicina china tradicional se basa en principios que tienen muy poca relación con la clase de cosas que me enseñaron a mí como médico convencional. Sus profesionales creen que la energía vital circula por una red invisible de canales energéticos o meridianos, y cada uno de ellos corresponde a un órgano interno específico. Se aplica la presión de la yema de los dedos o se aplican las agujas de la acupuntura en los puntos claves del cuerpo para influir en el sistema de meridianos bajo la superficie de la piel y para corregir las deficiencias y los bloqueos en el flujo de la energía vital. Pero las personas también pueden influir en su propio flujo de energía sin acupuntura. El Qigong es una de las formas más antiguas de la medicina china. Qi significa esencia vital. Y Gong significa el modo en que maniobramos o trabajamos con ese Qi, con que trabajamos con esa esencia vital. Y es un ejercicio muy vigoroso de respiración, cuerpo, mente, espíritu, que se remonta a unos 5.000 años atrás. Aunque yo creo que la gente está más familiarizada con el Tai Chi Chuan, que es un derivado del Qigong. En estos ejercicios se realizan unos movimientos muy específicos que facilitan la abertura de los senderos energéticos, de los sistemas meridianos y el flujo de la energía que facilita la salud de cada uno de los sistemas orgánicos. Yo tenía problemas con mi rodilla, no podía doblarla, no podía andar durante mucho tiempo, no podía ponerme en cuclillas y me diagnosticaron que podía tener quistes en la rodilla. Por lo tanto, debían abrirme para averiguar de qué se trataba y luego someterme a una operación más importante. Además, tenía quistes en los ovarios y algunos otros problemas. Y el nombre de la doctora Chow me lo dio una amiga que decía que antes de operarme, por lo menos debía ir a verla. Entonces fui a verla y después de 2 sesiones con ella volví a casa y practiqué los ejercicios de Qigong que ella me había puesto, además de las técnicas de meditación que me había enseñado. Al cabo de un mes, ya estaba camino de mi recuperación. No sentía ningún dolor en absoluto. Y ahora ya han pasado 4 meses desde la primera vez y no siento nada de dolor. He ido a ver a un especialista de la rodilla y me dijo que mi rodilla no tenía ningún problema. Puedo doblarla y hoy, como puede ver, he hecho 1 hora de ejercicios, cosa que antes no hubiera podido hacer. Y los quistes en los ovarios me han desaparecido totalmente. Y también algunos otros problemas durante el periodo de estos 4 meses. Me siento de maravilla. Mi nivel de energía es fantástico y eso me alegra muchísimo. Santa Fe, Nuevo México, es uno de los centros mundiales de la sanación alternativa. Los sistemas tradicionales de sanación como la medicina china aquí son muy populares, si bien los sanadores locales a menudo combinan estas antiguas tradiciones con sus propias nuevas y radicales terapias. Un médico alemán, el Dr. Dietrich Klinghardt, ha incorporado el concepto chino de senderos energéticos en el cuerpo a su propio enfoque del dolor crónico. Además, también ha incorporado otro atractivo concepto para muchos de los que recurren a la medicina alternativa, el enfoque holista. Yo defino la medicina holista como... Esa palabra procede de la palabra whole, todo en inglés. Es decir, que yo contemplo la totalidad del ser de los pacientes y no tomo los síntomas como un hecho individual, aislado, sino que miro cómo está conectado con el resto de la persona, cómo está todo relacionado entre sí.
Y he tenido unos calambres terribles hasta el punto de desmayarme. Y he sangrado abundantemente durante casi 10 días. ¿Se hizo usted una prueba de ultrasonido que mostró que tenía un pequeño tumor fibroso en el útero? ¿Era usted consciente de ello? Sí, en realidad son 3. Y también me hicieron una miomectomía. La medicina occidental ha demostrado ser muy valiosa para tratar enfermedades agudas como traumas agudos, etc. Pero ha fracasado totalmente en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Y para estas necesitamos recurrir a las modalidades alternativas y montar un sistema que funcione. Como suele hacerse normalmente, tienes un paciente que sufre un accidente de coche, recibe fisioterapia durante 6 meses y no se pone mejor. Por lo tanto, vuelve a ir a su médico y éste le receta unos medicamentos antiinflamatorios, lo cual significa que ahora recurre a la bioquímica, pero le quita la fisioterapia y eso no da resultado. Y entonces lo siguiente que dice es, ¿sabes? Debe ser toda una cuestión mental, por lo que recibe esta clase de asistencia. Y el cerebro es el punto de mira. Pero las cosas no se hacen nunca todas juntas en una sola y coherente aproximación. De modo que ya sé casi todo lo que quiero saber respecto a su estructura física. Ahora quiero investigar el componente electromagnético de su problema, por lo que primero voy a tomarle la... ¿Quiere explicarme lo que de verdad significa eso? Luego un poquito. El útero podría haber sufrido algún trauma en el pasado, es decir, que podría haber un trauma emocional o físico desde el parto. Y entonces el útero podría resultar tan afectado que los nervios locales autónomos que están en la zona resultan alterados, cortando la circulación hasta el mismo útero. Y es entonces, en mi opinión, cuando crecen los tumores. Y eso es algo que podemos descubrir mediante una técnica llamada kinesiología aplicada, la prueba de esas alteraciones locales en los nervios autónomos. Sí, ¿es eso lo que la gente llama test muscular? Sí, es lo mismo que el test muscular, sí. De acuerdo. Las amígdalas, o en realidad el ganglio cervical superior. Voy a someter a prueba el ganglio estelar. Hay una debilidad aquí que también está relacionada con la tiroides. Aquí hay una pequeña disfunción. Y ahora, regresando a la cosa más importante que estamos encontrando, se trata de una debilidad que es mayor cuando toco su tiroides y cuando toco la pelvis. Y en Alemania lo llamaron acceso hormonal. Son los ovarios y la tiroide conjuntamente trabajando de un modo muy eficiente. En acupuntura se llama meridiano estomacal, que pasa a través de la tiroides, a través de los pechos y luego a través de la pelvis. Y según mi experiencia, hay una cicatriz que cruza el meridiano estomacal y que crea un bloqueo en el meridiano que a su vez crea una energía de apoyo en todos los puntos a lo largo del meridiano. Los antiguos sabían que existía una energía que se desplazaba por todo el cuerpo, una energía invisible, y eso les llenaba de alegría. Y eso fue hace 5.000 años, ¿sabe? Hoy en día no está reconocido por la medicina que exista una energía invisible. Por ejemplo, en la física todo se basa en eso. Sabemos que existen unas ondas hertzianas que no podemos ver. Sabemos que existe una radiación nuclear que no podemos ver, pero cuando se trata del cuerpo humano y decimos que hay energías que emanan de él o energías que le afectan, entonces todo el mundo dice que eso no puede ser. Ahora hemos establecido que la zona de su útero y sus emociones están de alguna manera vinculadas. Por lo tanto, ahora quiero averiguar cuál es el problema. ¿Tiene algo que ver con alguien que la ha amado o que usted ha llamado? Utilizo una técnica llamada técnica neuroemocional, en la que se usa la kinesiología aplicada para descubrir emociones que están tan ocultas en alguna parte de los tejidos del cuerpo. Entonces, Eda Bures tiene un problema que de alguna manera está enterrado en el útero y que tiene que ver con algún trauma en torno a la época del parto. Y ahora déjeme ver cuál es el problema que está metido ahí dentro. Retenga la idea de su nacimiento y de que existe algún trauma conectado con ese hecho. Muy bien, continúe pensando en ello. Estoy tocando ahora varios sitios y a ver si se produce algún cambio en las lecturas que estamos obteniendo. Sea todo lo fuerte que pueda.
Esto es interesante. Usted se pone fuerte cuando le toco la zona de la vesícula. Y obviamente es un momento en el que aún estaba usted en el útero. Ahora bien, lo que surge ahora es la cuestión de la vesícula, que generalmente suele suponer resentimiento. Déjeme comprobar si resentimiento es la palabra correcta, si es la emoción correcta que estamos buscando. Y lo es. Usted se debilita al oírlo. Ahora bien, ¿tiene que ver con su resentimiento? ¿Con el resentimiento de su madre? Entonces estamos contemplando un caso en el que su madre sentía resentimiento hacia usted y que es, por supuesto, algo que suele surgir con frecuencia. Sí, deje aflorar sus sentimientos. Sé que ella no quería tenerme. Quería abortar de mí. Intentó abortar de mí. Se tiene un contacto muy íntimo con los pacientes que también me está afectando a mí. Si un paciente sufre un estallido emocional, también se dispara algo en mí. Por eso curo o ayudo a otra gente para curarme a mí mismo. Y mientras me curo, me vuelvo diferente de la mayoría de los otros doctores médicos. Ahora me gustaría ponerle la inyección porque, según mi experiencia, eso es lo que hace que el resultado sea mucho más duradero y mucho más fuerte. Si a usted le parece bien, con su permiso. ¿Va a ser muy doloroso? Ahora no voy a utilizar la acupuntura tradicional, para la que también estoy preparado, sino esta técnica alemana llamada neuroterapia, que consiste sobre todo en inyecciones de anestesia local en cicatrices y puntos de acupuntura, puntos de desencadenamiento. Y dependiendo de en qué condiciones efectúas el tratamiento, dispones de cierto número de técnicas de inyección que llevas a cabo con un paciente. Tome unas cuantas respiraciones profundas en la pelvis. Voy a ir por el otro lado. Tengo una fuerte sensación en el clítoris. Bien, muy bien, eso es lo que queremos sentir. Esa es una sensación que indica a dónde van los nervios, que indica el correcto emplazamiento de la punta de la aguja. También lo siento en el otro lado. Ya lo sé. Tome unas cuantas respiraciones profundas en el vientre. Empiezo a sentir tanto calor. Si quiere tocarme la mano a medida que respira con el vientre, sí, muy bien. Una respiración profunda. Yo nunca pensé ser más que un simple médico convencional, pero cuando empiezas a tratar a la gente y llevas dentro cierta cantidad de afecto, de compasión, no te contentas con darle a alguien una píldora que sabes que en 3, 4, 10 años matará al mismo paciente. No. Empiezas a buscar otras soluciones, unas soluciones más responsables para curar a esos pacientes. Y mientras exploras esos otros caminos, encuentras otros métodos mejores con los que puedes tratar ciertas enfermedades. Y entonces, acumulando esos métodos y poniéndolos en práctica, tú también cambias. Mientras procedía al estudio de diferentes escuelas de medicina alternativa o complementaria, comencé a darme cuenta de que todas ellas tenían algo en común, es decir, una teoría central y universal de fuerza vital o energía vital subyacente a su concepto de salud y enfermedad. Y en todas las diferentes escuelas, la idea básica era la misma, es decir, que de alguna manera la fuerza vital era simultáneamente interna dentro de cada uno de nosotros, proporcionándonos salud y vitalidad, y al mismo tiempo externa, invisible, universal y accesible para todos. En las diferentes filosofías esta fuerza ha tenido un nombre diferente. Se llama Chi en el sistema tradicional chino, Prana en el sistema ayurvédico, Mauna en el sistema polinesio y en las variadas traducciones occidentales o fuerza vital o energía vital. Pero existe algo inmensamente atractivo respecto a esta idea, porque nos da un sentido de conexión con cualquier otra forma de vida en la Tierra.
Porque todos compartimos la misma fuerza o energía, nosotros, como seres humanos, tenemos un sentido de continuidad con cualquier otro elemento de la biosfera. Para explorar ulteriormente esta idea y quizá incluso experimentarla yo mismo, visité a Helen Jaffe Smith, una sanadora espiritual en Liverpool. Una vez a la semana ella trabaja en la unidad de control del dolor del Hospital Walton. La observé mientras aliviaba a una mujer que había sufrido un dolor constante desde su lesión vertebral 2 años antes. ¿Estás contenta con tu cuerpo? Hacía años que no me sentía tan bien. Luego me tocó a mí intentarlo. Quiero que te pongas cómodo, Rob. De acuerdo. ¿Está bien la almohada? Sí, perfecta. Y ahora quiero que te relajes, Rob. Relájate, por favor. Sentía curiosidad por ver si ella detectaría el entumecimiento parcial en mi brazo y pierna derechos, los efectos secundarios de la inflamación de la médula espinal que había sufrido 3 años antes. ¿Qué has encontrado hasta ahora? He encontrado... Estoy como una máquina de vapor. Estoy sudando. Pero tengo mucho frío aquí. ¿Dónde tienes frío? En tu lado derecho. Siento mucho frío aquí. Debes pensar en una caldera. Una máquina de vapor. Una caldera que tiene que pasar por algo. ¿Qué estás captando? Solo estoy intentando pensar. No pienses, siente solamente. Dime dónde está el bloqueo que te gustaría que yo sintiera. Vaya, está cambiando, espera un momento. Porque mientras estoy trabajando está cambiando. Esperaba que fueras capaz de seguirlo. Esto se está calentando. Hay calor. Esto está bastante caliente ahora. ¿Qué sientes como temperatura? No siento ninguna diferencia de temperatura en absoluto. Si prefieres que me siente, no me importa. Bien, creo que lo que estamos haciendo contigo es ir pulgada a pulgada. Está bien, de acuerdo. Hagamos eso. No me importa en absoluto. Es interesante. Verás, lo que está pasando de verdad y que me parece fascinante es que tú no has sentido lo que te estaba pasando en la cabeza, pero lo averiguarás ahora mismo. Y ahora dime, mientras lo haces, dime cuál es la naturaleza de la energía y fuerza. Te estoy alarmando, lo siento. No me estás alarmando, pero ¿no ves lo que me ocurre cuando trabajo con bloqueos? Toda yo me convierto... Estoy hecha de 2 capas. 2 capas. Estoy helada y, sin embargo, estoy recibiendo el efecto de máquina de vapor para poder superarlo. Ya veo, sí, de acuerdo. Y tengo que encontrar el modo de atravesar tu bloqueo. Y, en efecto, ahora me estoy quedando helada. Si eso es por mi culpa, lo siento. No, es interesante. ¿No ves? Me encanta trabajar con cabezas porque todo lo demás es demasiado fácil. Me gusta el reto de otra cosa. ¿Puedes levantarte? Sí, claro. ¿De dónde viene la energía? ¿De lo que hay entre nosotros? Bueno, yo creo que la totalidad del universo está llena de energías que un sanador puede captar. Creo que uno llega a ser extremadamente sensible a ellas. Y encuentro que esta energía es tan fuerte que yo personalmente tengo que hacer muy poco. Simplemente transferírtela y atravesar los bloqueos. Está bien. Creo que mi cabeza es completamente normal. He tenido problemas en mi brazo y en mi pierna derechos. Es inútil hacer esto si toco aquí. ¿Luego qué? Supongo que mi cerebro científico dice... Sí, pero es totalmente diferente. Que esta médula espinal está dañada aquí. Y mi cerebro, mi educación científica, dice que por encima de este nivel todo está en orden. Yo no me lo creo, ¿sabes? No. Al no tener yo ninguna preparación científica, tengo que fiarme de lo que tú me dices, de lo que me dice tu cuerpo. ¿No lo ves? Creo que sí, pero supongo que estoy diciendo que mi... Pensamos de forma diferente. Pero yo creo que mi cuerpo me está diciendo... No siento nada, ¿sabes? Desde aquí hacia arriba yo no siento nada raro. Quizá, pero no ha cambiado, ¿verdad? Con lo que has hecho.
No, todavía no. Pues esa puede ser tu razón. Que quizá no estés haciendo algo desde otro ángulo, que debería ser correcto antes. Así es como lo veo yo. No puedo negar esa posibilidad, por supuesto. La medicina alternativa puede satisfacer la necesidad de la gente de tener la sensación de asumir el control de su propia salud y enfermedad. Y esa es una sensación de la que a menudo carece la medicina convencional, razón por la cual la gente ha tomado su destino sanitario en sus propias manos, especialmente en los últimos 20 años. Los grupos de autoayuda han aportado una nueva dimensión al concepto de medicina holista, permitiendo que alguien comparta la experiencia de la enfermedad con otras personas, evocando cómo habría podido ser la curación en nuestro antiguo pasado. Reiki es un nombre japonés, dado a un arte curativo muy antiguo que fue redescubierto por un médico cristiano japonés en China hacia 1850. Y significa energía curativa universal, y al mismo tiempo significa equilibrio. Es básicamente una sanación espiritual. Es descubrir nuestra propia habilidad para atraer o canalizar una energía curativa que está al alcance de todos. Pero las personas no la reciben de forma pasiva, no es algo que uno pueda dirigir hacia ellas. Simplemente la ponemos a su disposición y ellas toman la que necesitan. Podemos sentir esta energía corriendo por nuestros brazos y fuera de ellos y a través de nuestras manos hacia alguien. Sabemos perfectamente cuándo nos la están extrayendo. Si la suministramos, hay veces y periodos en el cuerpo que está muy caliente y luego está frío, y los puntos más calientes en su mayor parte están por encima de la posibilidad de resistencia. Como ocurriría eléctricamente, con, por ejemplo, un nudo en el cable crearía una resistencia. Podía sentir el aumento de mi temperatura corporal, las manos se me ponían muy calientes y ese calor subía por mis brazos, mi cabeza, mi frente se ponía muy caliente y luego las manos volvían a enfriárseme. Tras descubrir que era seropositivo y habiéndome aconsejado mi médico que dejara de trabajar, me quedó mucho tiempo disponible. Entonces decidí aproximarme al proceso de sanación desde muchas direcciones diferentes. Sanación espiritual, sanación física, sanación mental. He tenido muchas experiencias diferentes en Reiki. Quiero decir que he tenido sesiones donde he sentido una dicha completa. He tenido experiencias extracorporales, llantos convulsivos que te estremecen el cuerpo. En la sesión de hoy, yo lo llamaría liberación, mucha liberación a través del cuerpo. Puedo sentir la energía moviéndose por mi cuerpo. Me diagnosticaron que era seropositivo hace unos 2 años. Y quizá porque he hecho meditación antes, en el pasado, cada vez que me tumbo en una mesa inmediatamente empiezo a relajarme. Respiro hondo algunas veces y me abandono. Y en ciertos momentos, si uno pudiera olvidarse de respirar, yo me olvidaría. Me quedaría tumbado allí simplemente disfrutando de la sensación. Las personas como John, cuando llegó, por ejemplo, le vi un tono de piel verdoso con bolsas grises bajo los ojos que a los 3 días habían desaparecido. Él decía que las tenía desde hacía 2 o 3 meses. Todas las personas dijeron que habían constatado que estaban ocurriendo grandes cambios en sus vidas. Por lo tanto, no soy yo quien debe juzgar si eso debe tener alguna relevancia de tipo científico. Se trata de esa persona en concreto. ¿Se siente mejor? ¿Siente que la están curando? Y eso para mí es lo verdaderamente importante. Una persona tocando a otra es la forma original en que nos hemos comunicado. Quiero decir que muchísimo antes de tener lenguajes,
contábamos con nuestros cuerpos para comunicarnos. Y creo que mucho de lo bueno que procede del Reiki podría deberse al hecho de que existe ese tocamiento humano. Porque, sabes, algunas veces al ser un gay que vive en el centro de Toronto, puedes pasarte grandes periodos sin tener ese contacto humano. Si utilizas diferentes métodos conjuntamente, el resultado puede ser muy vigoroso. Si utilizas solo el Reiki, puede ser vigoroso, pero si utilizas el Reiki y el Lomi y el chamanismo combinados y quizá algunas otras cosas, eso abarca muchas bases diferentes y alcanza a muchas personas diferentes en momentos diferentes. Y la combinación de todo eso resulta casi insuperable. Lomi Lomi procede tradicionalmente de Hawái. Lomi Lomi significa crear masaje e incluye en él la música y el movimiento. Lomi Lomi es algo que empezaron los kaunas en Hawái hace más de 5.000 años. E implica aliento, danza y música. El aliento trae la energía universal a través del dador, que soy yo mismo, hasta el receptor. Y la conexión se establece la primera vez que yo pongo las manos sobre la persona. La danza es una danza como un hula, que atrae la energía de la tierra, de la madre tierra, y la sube hasta el cuerpo, y se mezcla en el corazón con la energía de la fuerza vital que uno atrae hacia abajo, y baja por los brazos y sale por esta parte de los brazos que ellos llaman la herramienta. Tu cuerpo posee el recuerdo completo de todo cuanto le ha ocurrido desde el día que fuiste concebido. Así que cuando le das un masaje al cuerpo, lo que estás haciendo es dejar que vuelvan esos recuerdos. Y esos recuerdos son energía, ya sean ira, rabia, incluso felicidad. Las emociones o la energía salen a la superficie y tú las liberas y te abandonas a ellas. Y lo que yo hago es que al exhalar, ese es el momento en que se arranca del cuerpo y se libera. Yo soy el vehículo de la energía y depende de la persona que está sobre la mesa abandonarse a lo que le está sucediendo o dejar que salga fuera de ella. Y ella efectúa su propia sanación. Mi médico me comentó mis análisis de sangre creyendo que yo había vuelto a medicarme con AZT, pero yo había decidido no tomar AZT hasta que no viera mis siguientes análisis de sangre. Por lo tanto, él se quedó muy sorprendido al ver que mi recuento globular había subido. Y supuso que se debía al AZT. Yo entonces le informé de que no lo tomaba, y él se quedó muy satisfecho, aunque solo fuera porque me estaba haciendo ganar tiempo antes de que tuviera que volver a tomarlo. Lo que encuentro en la medicina occidental es que le arrebata el control al individuo. Quiero decir que al individuo se le dice básicamente, esto es lo que debes hacer, y él lo hace. Bien, lo que estamos haciendo aquí es devolverle el control.
Solo le estamos enseñando cosas diferentes y también le estamos diciendo que si necesitas tomar una medicación, si sientes que eso es bueno para ti, entonces hazlo. Quiero decir que no vamos a cambiar nada de eso, pero que tú eres quien debe hacerse cargo de lo que necesitas para tu cuerpo, tu mente y tu alma. Durante la mayor parte de nuestra historia, como especie, las artes curativas han estado inextricablemente vinculadas a una visión religiosa de la existencia. Al sanador le resultaba imposible tratar las dolencias del cuerpo sin tener en cuenta al mismo tiempo las dimensiones mentales y espirituales de la enfermedad del paciente. Y eso colmaba la necesidad humana básica que todos tenemos cuando estamos enfermos, que se interprete nuestra enfermedad en términos significativos. Pero con el alza de la medicina científica todo eso ha cambiado. La religión y las artes curativas ya no van de la mano. En la sociedad occidental, por ejemplo, el médico convencional es una persona muy secular y dispensa su ayuda solo al cuerpo. Y eso significa que los seres humanos ya no obtienen respuestas como solían hacerlo. Todos queremos comprender el significado de una enfermedad o de la amenaza de muerte, ambas en el contexto de nuestra propia vida y en el más amplio contexto de nuestra sociedad o comunidad. He llegado a pensar que efectivamente uno de los principales atractivos de la medicina alternativa o complementaria es que ofrece una explicación de la enfermedad, da una especie de visión de orden o de coherencia del universo, exactamente del mismo modo en que lo hacía la religión y aún lo hace para algunas personas. Y le da significado a toda la vida humana y a la muerte.